Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de consulta teórica online. Hola, ¿qué tal? La idea, como siempre decimos, es que podamos avanzar sobre algunos temas, que ustedes puedan preguntar lo que no se entendió. Tal como veníamos trabajando, en esta clase vamos a retomar algunas conceptualizaciones sobre mercado lingüísticas propuestas por Bourdieu en un texto muy clásico acerca de, bueno, esto, qué significa hablar, ¿no? Y vamos a tratar de también plantear algunos de los núcleos temáticos que va a desarrollar otro autor como es Angenot, en un texto que también leemos a lo largo del curso, que es el discurso como interacción social, las funciones del discurso social, lo decible, lo pensable y lo indecible en la sociedad. Así que bueno, ese sería como el menú para hoy. No sé, Bueno, Claudia, si tenés ahí, sí, querés, acá espérate que tengo ponemos para compartir. una placa, una diapositiva, un PowerPoint. Ahí está. Son los mismos contenidos que tienen, pero para ir repasando, si ya vieron el Sí, video, para ir tomando algunos sí. conceptos. Recordemos que en el aula web está desarrollada la clase, hay un video explicativo y hay materiales también que son muy interesantes para tenerlos en cuenta. Después vamos a profundizar sobre eso. Bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, la idea es acá, porque tanto Himes, que es de la lingüística anglosajona, como Bourdieu desarrollan algo que va más allá. Piensen que todos estos autores siempre están discutiendo, en ese momento, cuando empiezan estas teorías, con una lingüística más estructuralista o más inmanente chomskiana, supónganse, ¿no? Para no tomar a Saussure solamente, ya no era tanto el estructuralismo, sino también la propuesta de Chomsky desde el lenguaje como algo innato, pero que tomaba un hablante ideal. Son, como vimos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Querías decir algo, Billy? No. Ah, bueno, me pareció. Digo, entonces, desde estas posturas siempre van a poner esta diferencia, ¿no? De esta oposición con esa otra, con ese otro enfoque. Ahora bien, Chomsky, cuando plantea la idea de competencia, la competencia, acuérdense que Chomsky se centra, se focaliza en la competencia en tanto, no en la lengua, sino en el conocimiento que tiene el hablante de la lengua, que es algo individual, ¿no? Y lo enfrenta a actuación. Dice, la actuación es el uso que hace de esa competencia cada hablante. A él la actuación no le interesa y dice, alguien tendría que ocuparse de estudiar la competencia pragmática. Este término de competencia se empieza a desarrollar también desde los estudios que se interesan por la lengua en uso. De ahí sale el término de competencia comunicativa. Por eso esa diferencia entre lo que es la competencia lingüística es el conocimiento que cada hablante tiene de la lengua. Algo de saber español, saber francés de cada uno, ¿no? La competencia comunicativa cuando intervienen, digo por si encuentran este término. Ahora bien, desde la noción de competencia comunicativa obviamente está atravesada por múltiples factores que son todos los que venimos viendo desde de todos los enfoques de la comunicación, ¿no? Entonces, se desarrollan dos, desde estas posturas se desarrollan dos enfoques distintos que de alguna manera hablan de lo mismo desde distintos lugares, ¿no? En el caso de la etnografía del habla se queda más en un contexto reducido, diría yo, mientras que es la postura anglosajona, que nosotros no nos vamos a detener, esta que propone el modelo speaking, que es todo un acróstico, ¿no? Que cada una de las palabras, cada una de las letras, en realidad lo hace
porque le sale bien, ¿no? Pero tiene un elemento necesario para cualquier evento comunicativo, ¿no? Creo que está acá, ¿no? La situación, los participantes, la finalidad, los actos. Bueno, pero esta mirada anglosajona se queda más en un contexto más localizado de la situación. En cambio, la escuela en la que nosotros nos detenemos es la mirada de Bourdieu, que pertenece a la escuela sociológica francesa. La marxista, ¿vieron? Lo zurdo nos interesa a nosotros. La mirada del marxismo. No, bueno, pero es interesante, ¿por qué? Porque es más abarcativa, más allá de lo marxista, digamos, esta mirada le pone una cuestión que ya la habíamos visto desde Bakhtin, ¿no es cierto? Y Bakhtin lo estaba haciendo en el 30, piensen que esto es entre los 70 y los 80, ¿no? La postura de Bourdieu, con un cambio, con un desplazamiento que este cambio, este desplazamiento no lo propone, digo, este cuadrito, porque a mí me preocupa que por ahí toman el cuadro como si lo hubiera hecho Bourdieu. No, lo hicimos nosotros u otros docentes, ¿no? Estos desplazamientos que se dan de tener en cuenta la gramática, bueno, lo que estamos recorriendo en todos los autores, y lo van a ver en Algenot también, de presentar el desplazamiento del enfoque, ¿no es cierto? Ya no se mira lo gramatical o lo no gramatical, que era lo chomskiano, sino qué es adecuado y aceptable en una situación de discurso, ¿no? Puede ser agramatical y sin embargo aceptable, ¿no? Eso queda claro. No importa que esté mal gramaticalmente. De hecho, podemos hoy escuchar discursos que digan todes, y eso no es gramatical, pero es aceptable en determinado contexto, donde marca un gesto político que dice yo estoy por la inclusión y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, ya no es la gramaticalidad, sino la aceptabilidad. Ya no hablamos de la lengua en tantos sistemas. Hay una cosita que como para aportar, ¿no? Que me parece interesante esto que venía diciendo Claudia, ¿no? Porque en verdad este cuadro de alguna manera da cuenta de ese cambio de foco que implican los estudios del lenguaje, ¿no? Que nosotros, en verdad, en la materia, en este curso en particular, nos detenemos y centramos en lo que sería la segunda parte del cuadro, ¿no? Este que, por ejemplo, privilegia la aceptabilidad sobre la gramaticalidad. Y de nuevo aparece esta consideración que nosotros habíamos visto al principio del curso y que me parece que es importante retomarla acá, de lo que planteaba Parrett, ¿no? Entre una visión de tipo representacional, ¿sí? Que privilegia la función representacional, y una visión que privilegia la función comunicativa del lenguaje, ¿sí? Nuestro curso se concentra, trata de pensar esa visión o esa función comunicativa del lenguaje. Por eso es importante resaltar estas nociones, ¿no? Aceptable es un discurso dentro de determinadas circunstancias, dentro de determinada situación de enunciación, ¿sí? ¿Se entiende esto? Que es distinto a lo gramatical o agramatical, ¿no? Lo gramatical tiene que ver con la norma, con el sistema, con esas estructuras que veníamos pensando, sí, que se relaciona con distintas normas gramaticales. Lo aceptable está siempre vinculado al contexto en sentido bien amplio, ¿no? A la situación de enunciación, a quiénes son esos participantes, en qué espacio se da, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar con el siguiente componente. Una cosa es la lengua y otra cosa es la lengua legítima, ¿no? Claudia. La lengua, otra vez, la lengua en tanto representa la realidad como sistema de signos, como algo que está con reglas, ¿no es cierto?, que hay que cumplir y demás.
Y acá ya entramos así a las palabras de Bourdieu, lengua legítima o discurso legítimo, de Bourdieu y de todos estos autores, ¿no? La Claro, cuestión porque de... Angenot va a retomar estas ideas, ¿no? De aceptabilidad, de lengua legítima, de discurso legítimo. Por eso es Van a ver importante. ustedes lo intertextual de Angenot porque van a ver, digamos, a leer algo de Bakhtin, ¿no? Porque va a tomar la heteroglosia, lo dialógico y demás, y también va a hablar de capital simbólico como habla Bourdieu, ¿no? Esta idea y el enunciador legítimo. Entonces, ¿cuál es la lengua legítima? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lengua legítima? Legítima, ¿por qué? Ahí, aunque Bourdieu no hable necesariamente, o si lo habla lo dice al pasar, pero no es una de las nociones que él desarrolle, tiene que ver con la hegemonía, ¿no? ¿Y en qué consiste la hegemonía? Acá el enfoque va a ser el mercado. Por eso, fíjense que el vocabulario es marxista, relaciones de fuerza simbólica, ¿no? No va a haber relaciones comunicativas, como podríamos decir, en un enfoque que vaya un poco más allá de la lengua, como un benveniste, cuando habla de que la lengua se transforma en discurso, ¿no? Y hay relaciones de comunicación. Acá van a ser relaciones de fuerza simbólica, ¿por qué? Porque ya el significado y el sentido que yo puedo encontrar en las relaciones de comunicación, para Bourdieu no van a tener tanta importancia. Lo que va a tener importancia es en qué lugar del mercado estoy. Es decir, en el valor y el poder que tiene quien puede hablar. Un poco podemos pensarlo desde Foucault, no sé si vieron algo de Foucault, pero Foucault cuando habla del sistema de exclusión que se arma en una sociedad, digamos, en el orden del discurso, tiene que ver con desde dónde se determina quién puede hablar, qué puede decir y en qué lugares se puede hablar, ¿no? Entonces, toda esa cuestión es un sistema un sistema de exclusión social, donde tiene que ver con Foucault lo enfoca con el derecho, con la salud, ¿no? Con el que no está loco, con el que tiene derecho a la palabra, con la ley, ¿no? Con el orden, por eso el orden del discurso. Lo de Bourdieu está mirado desde una cuestión que está muy ligada a lo económico. ¿Por qué? Porque el poder está ahí. ¿No? No hay posibilidad, además desde el capitalismo también, ¿no? Porque no hay posibilidad de igualdad nunca. En un mercado económico dice no existe el comunismo, en un mercado lingüístico tampoco. Siempre hay alguien que tiene más, siempre hay alguien que sabe más, que sabe cómo No, imponer el discurso, no que eso, sabe ¿no? la lengua, Ahí que está. sabe cómo captar receptores, que sabe imponer su discurso. Y eso es tener capital simbólico o capital lingüístico. Podemos decir, no sé, de todas las redes, ¿cuál es la red? No sé, habría que pensarlo. No soy autoridad competente para hablar de redes, porque no tengo ni Twitter, ni Instagram, y tengo la red de los ancianos que es Facebook, que hasta ahí. Pero digo, habría que pensar cuál es la que tiene más capital simbólico. ¿No? No sé, antes decíamos la televisión como el lugar donde estaba todo. Todavía sigue teniendo bastante peso la tele, me parece, como Sí, ahí lo que donde... habría que pensar es esa relación que siempre existe, ¿no? Entre medios masivos como puede ser la televisión y estas redes, en qué Claro. medida se alimentan o se retroalimentan cada uno de estos espacios Sí, donde porque en realidad circula la es circular información, ¿no? también eso, ¿no? ¿Cómo? Es que unas se nutren de la otra constantemente, que es Sí, algo... absolutamente. El otro día decían, bueno, aprovechar que no funciona WhatsApp para ¡Ay, qué imponerse. feliz que fui! Claro, Llamaba a bueno, la gente sin avisarle. Era bárbaro, era por llamar bárbaro. por teléfono Bueno, sin pero avisar. ahí vos fijate esto de las redes, ¿no? Que no funcionaba WhatsApp, no funcionaba Facebook, no funcionaba Twitter, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que decían? Che, aprovechá a poner en los zócalos
cosas que te interesen, porque en verdad vas a tener mayor capital simbólico que cuando funcionan habitualmente las redes, ¿no? Por hay esto novedad. que decimos, porque en verdad hoy por hoy gran parte de la información circula por ahí. Lo que sería interesante, y lo planteo para los futuros trabajos de investigación, es ver esa relación non santa entre medios. Yo tengo algunas hipótesis, pero habría que estudiarlo con detenimiento, ¿no? Entre medios y redes sociales. ¿Cuál es esa verdadera retroalimentación que hay entre una y otra? ¿O cómo es esa relación? No, y es interesante porque también en los discursos está, che, es cierto que, claro, porque en forma permanente, claro, estás... nada es verdad. Antes era el noticiero, decía la verdad, qué sé yo, la verdad entre comillas, pero era como la posta. Y ahora es como una circulación de cosas que no están en la tele, que la gente se nutre de otros lugares, pero no hay nada certero, ¿no? Esto de que queda, no se sabe como no hay posibilidad de verificar, ¿no? De dónde sale a veces, circula. Peligroso, ¿no? Un poco también. Absolutamente, bueno. Pero bueno, son las condiciones en las cuales circula hoy por hoy la información. Y en el encierro más, porque también claro, bueno, eso era lo que iba a decir, ¿no? Cómo esto se ha potenciado en este último año y medio, sobre todo en el principio de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cómo estas redes, estos circuitos de información, nos dan un sentido acerca de lo que nos rodea, ¿no? Y construyen esos sentidos y construyen determinados miedos y determinados posicionamientos, ¿sí? Y hasta, bueno, y podríamos pensar hasta un cierto léxico, de esto algo hablábamos en clases anteriores, ¿no? Entre el pico, ¿qué es un pico antes y después de la pandemia? ¿Sí? O el tema de, no sé, el confinamiento, etcétera, etcétera, toda una serie vocabulario y de metáforas, ¿no? El otro día lo analizaban interesante ahí en el Ediso, la cantidad de metáforas de tipo bélicas que utilizamos para referirnos a temas de salud, ¿no? Esto de campaña. ¿Qué es una campaña? Una campaña es similar al término que se utiliza en el ejército, ¿no? Y bueno, y sin embargo, estamos todos atravesados por estas metáforas, por estas maneras de nombrar, ¿sí? Que esto también después lo vamos a retomar con Angenot, porque en verdad son formas de argumentar esas, ¿no? Es decir, son maneras también que tenemos para argumentar a partir de estas utilizaciones del lenguaje, que si bien habían sido estudiados por la retórica, ¿sí? Allá lejos y hace tiempo, por Aristóteles, etcétera, etcétera, estos nuevos enfoques las revisan porque en verdad sirven esas figuras retóricas precisamente para dar cuenta de mi posición frente a tal o cual tema, ¿no? Es interesantísimo ver esa relación entre salud y campaña militar, ¿no? Absolutamente. Cómo está ese lenguaje de la militarización de un aspecto que es de la salud, ¿no? Que podría ser eso como cualquier otro, ¿sí? Miren, ahí les tiré varias cosas para pensar para adelante, ¿no? Como proyectos de trabajo final, de investigación, etcétera. Que en verdad sí, además lo que vino para quedarse en comunicación, ¿no? Como la comunicación también cambió, digo, que vino para quedarse esta cuestión de estar atravesados no sé, por discursos, aparte que esto que decíamos, porque a ver, eso que la televisión se nutre de las redes y que pasan a veces directamente cosas que dicen las redes, ¿no? Los comentarios, las sí, a mí me sorprende los periodistas leyendo el celular al aire.
Es decir, Sí, es una perdón. cosa que en la primera clase de periodismo decimos que uno tiene que chequear las fuentes. Pero ustedes también lo han visto al periodista leyendo lo que le están mandando por celular, que puede ser Sí, cualquier verdura, como dirían ustedes. Y va y lo dice, ¿no? Que es terrible eso. sí, eso es como que lo que decían recién, que se retroalimenta aquí en la televisión de las redes o las redes de la televisión. Y a mí me ha pasado con Twitter que muchas veces me enteraba de cosas antes de que lo pasen en la tele. O Tal sea, cual. porque los periodistas independientes, los freelance, pues van colgando las crónicas o vídeos o noticias, las cuelgan en Twitter y como son freelance, pues salen luego en la televisión, pero digo, si esas imágenes las colgó tal, ¿sabes? O sea, como que yo creo que ya hoy en día Twitter está alimentando la televisión. Sí, Bueno, y la sí. televisión se alimenta también de las redes por el hecho de que, como decían recién, que comentaban de que, sí, ¿no? Que comenta, el periodista está comentando algo que pasó y que lo señalan como la fuente de Twitter, ¿sabes? Sí, en realidad Entonces, igual cómo yo se creo que resignifica todo. lo del celular también es porque uno por lo general lo ve en medios que son bastante importantes, que no es lo mismo que tenga el celular yo, esa gente tiene conexión directa si está pasando algo en el Congreso, seguramente no con el presidente, pero con el que está atrás. Entonces yo creo que lo hacen así en vivo porque tienen fidelidad de una fuente importante. Y además, lo que pasa también con esa Claro. retroalimentación, por lo general, vemos noticias en desarrollo donde la gente sube videos a las redes sociales que se cuelgan en los noticieros. O sea, esa retroalimentación de que, por ejemplo, la gente sube a la página de Twitter, arroba en Twitter a un medio y el medio lo sube a la pantalla. Pero creo que hoy en día cambió la forma de comunicar. Yo me acuerdo cuando empecé en 2002 periodismo y hoy es imposible concebir el discurso incluso, cómo se enseña periodismo, cómo se lleva a cabo la profesión. Hoy sería imposible no ver en un estudio una tablet, un celular, ese acceso que por ahí antes era un diario abierto. Hoy es todo el No, y, tiempo y chequeo de además, información. Pablo, esto que decís también, cómo cambia desde lo estético y desde lo distendido del lenguaje, ¿no? Cómo la lengua se hace como conversacional. Antes era una cosa más estructurada, más formal, más... Y Claro, ahora es... incluso con ustedes. O sea, esta clase, por ejemplo, es mucho más coloquial o por ahí tiene límites diferentes que por ahí en 2002, donde uno se sentaba en el aula, no sé, digo, ¿no? Era como que incluso fueron cambiando las formas de enseñar, como que se bajó también más a algo más terrenal, por así decirlo. Antes uno cuando iba a la facultad era el profesor, ¿no? Como eso intocable, como eso que Yo impartía soy orden. intocable, disculpame, yo soy intocable. Estamos pero, fosilizadas pero nosotros. era como que era más distante o no la relación, desde eso que Pasa hablamos que, siempre, cómo no, está establecido. te está confundiendo. Nosotros somos re piolas, ese es el tema. No, pero más Siempre lo allá de fuimos, ¿no? También, No, Sí, está sí, bien, también, también. está interesante. Igual, McLuhan, digo, el medio hace el mensaje, el medio es el mensaje también, ¿no? Esta este, cuestión hay que tenerlo en cuenta. lo que Perdón, sí Ale. es interesante, me parece, como estudiosos del tema, eh, esto de repensar las redes, repensar el discurso sobre las redes, eh, más allá del sentido común, ¿no? Les digo esto porque precisamente, bueno, la semana pasada, creo, o la anterior, ya me perdí, pero participamos en un congreso, EDISO, porque, por ejemplo, vos pensá, para analizar las redes, vos necesitas determinado tipo de metodología. Coincido en esto que decís, Pablo, ¿no? Que han cambiado esas maneras de nombrar y todo lo demás, pero también necesitas reconstruir todo un sistema analítico para poderlo estudiar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es decir, sí, sí. entonces me parece que es el gran desafío que tenemos de acá para adelante, ¿no? Son tan abruptos estos cambios que los mismos mecanismos que vos tenés para trabajar, te digo mecanismos en cuanto a cómo
abordar un estudio científico, ¿no?, sobre el tema, también los tenés que ir revisando en forma permanente. Sí, ¿sí? porque se tambalea todo Se tambalea absolutamente. Es decir, participamos de un taller, por ejemplo, donde se planteaban, bueno, sí, vamos a analizar Twitter, ¿sí? Y una de las preguntas esenciales para hacer análisis del discurso, vieron que es lo que ustedes están haciendo, con textos que están más normalizados, ¿no? Porque son textos de la prensa gráfica, que circulan en internet, en determinadas características, etcétera, etcétera. En Twitter, ¿cuál es el contexto de Twitter? No, es que muchas veces no tiene contexto, Bueno, más allá de la no te persona que lo preocupes en dar escribe. respuesta, porque ahí eran tipos, No, qué sé yo, cualquiera. que estaban, no sé, los más estudiosos, y sin embargo tampoco podían dar cuenta de ese tipo de cosas que son como elementales. Nosotros decimos, bueno, vamos a analizar un discurso, lo primero que tomo en cuenta es el contexto, ¿sí? Que es casi como de cañón, incluso leemos la relación esa dialéctica entre el texto y contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en Twitter, ¿sí? ¿Dónde está el contexto? ¿Cuál es ese contexto? No lo sabemos, lo tenemos que ir indagando, y también como forma de poderlo pensar teóricamente, ¿sí? ¿Se entiende? Interesantísimo, porque en verdad, qué sé yo, nosotros cuando empezamos a hacer esto, incluso utilizamos el diario de papel. Yo me acuerdo, los diarios se usábamos para hacer Podríamos decir, la Nación se despliega en claro, La escritorio. Nación, que teníamos que recortar y qué sé yo, Claro. pero lo tenías como más acotado, ¿sí? Eso implica un desafío epistemológico muy importante. Y creo, y coincido en esto que vos decís, Pablo, que han ido cambiando las maneras y los modos y qué sé yo, lo que ocurre que eso tiene que ser hiperresponsable. Por más que tenga su vínculo con el ministro de no sé qué, también conocemos que funcionan las operaciones de prensa, ¿no? Es decir, bueno, te tiro esto para que lo digas en el programa de mayor audiencia de tal hora, para generar determinada intencionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, de eso, o parte de eso, es lo que hacemos nosotros en este tipo de materias, ¿no? Bien. Volvemos a Bourdieu. Volvemos, sí, porque nos fuimos, me parece que No, nunca nos fuimos fuimos igual. A Bourdieu le hubiera encantado hablar de estas cosas. A ver, el planteo lo hace como una ecuación que puede sonar bastante estructurada, que es, habitus es una palabra bourdiana, digamos, propia de Bourdieu, y él aclara en alguna bibliografía, no digo hábito, digo habitus, que es otra cuestión, ¿no? Porque el habitus es aquello, esas estructuras que tenemos de manera casi inconsciente, que nos hace reproducir un discurso de una ideología que la tenemos instalada sin darnos cuenta casi, porque da distintas definiciones de hábitos. Una es esta, producción de discurso que se ajusta a una situación, a un mercado lingüístico. ¿Cómo nos adecuamos? Nos adecuamos naturalmente a ese mercado, ¿no? Entonces, el hábitus más el mercado es lo que da el discurso. O sea, el discurso es el producto de el hábitus más el mercado, ¿sí? Ahora, ¿cómo define mercado lingüístico? ¿Qué es un mercado lingüístico? Da dos definiciones, Bourdieu. Una dice algo desde lo concreto, es una situación social determinada, más o menos ritualizada, esta que está acá. Y también, pero también desde como una definición más abstracta, es las leyes de formación de precio de producciones lingüísticas. Tengan en cuenta estas dos definiciones, ¿no? Porque por un lado, lo más fácil es proponer cualquier situación de dos o más personas en intercambio verbal, es un mercado lingüístico. Desde dos amigos en una conversación hasta el mercado que podemos decir, el mercado lingüístico de las redes, el mercado lingüístico de WhatsApp, el mercado lingüístico de la televisión, de la prensa gráfica, y cada vez, digamos, de
hay mercados de todo tipo, ¿no? Y en esos mercados hay enunciadores legítimos y hay otros silenciados y censurados, o autocensurados, ¿no? Esto de, pedí vos la pizza porque vos, andá, llamá por teléfono vos que sos más sociable, no sé. Ya ahí hay más capital simbólico para eso en el otro, ¿no? Desde eso chiquito hasta Mirta Legrand en la televisión, ¿no? ¿Por qué impone recepción? ¿Por qué tiene capital simbólico? Bueno, es complicado. Entonces, ¿qué es tener capital lingüístico o simbólico? Simbólico porque no es el capital material que hay en el mercado económico, ¿no? No estamos hablando de bienes materiales, sino de bienes simbólicos. Para Bourdieu, recuerden que no hay necesidad de estar diciendo cosas importantes ni interesantes, y tampoco es necesario hablar bien, ¿no? Tampoco es necesario tener tener un discurso, pero no quiero correrlos para poder leer, pero bueno, no los corro nada, queda ahí, ya está. Tener un discurso prolijo y Gramatical. gramaticalmente ordenado y demás, Claro. correcto. No es necesario. Lo importante es, el capital lingüístico es aquel que logra imponer el discurso. Entonces, y eso es tener poder sobre los mecanismos de formación de precios, ¿no? Digamos, hay monopolios también, ¿no? Como en el mercado económico hay monopolios. Entonces, esta cuestión del monopolio hace que se generen discursos hegemónicos, que él, si bien hace lo mismo que Algenot, no tiene que ver con una clase dominante, pero la clase dominante tiene más acceso a esa formación de precios lingüísticos. ¿Se entiende? Digamos, estar en un lugar público, estar en ser famoso, ser una figura pública, me da más acceso a imponer un discurso, ¿no? Tener acceso a los medios, tener multimedios por todos, el manejo, digamos, desde lo económico inclusive, porque esto para Bourdieu está totalmente ligado al poder económico. Eso lo vemos también un poco, hablábamos hoy de las redes sociales con los medios. Bueno, eso que dice usted, por ejemplo, pasa hoy mucho con los youtubers, que tienen como un discurso propio. Eso, por ejemplo, Martín Pérez Di Salvo con el Nash, palabras que le dan un sentido en su comunidad, con sus seguidores, pero que después esto se extiende. Hace poco me acuerdo, creo que fue una publicidad, no me acuerdo de qué marcas, una gaseosa, que usó la palabra de él para hacer una publicidad. O sea, como el discurso que él hizo en su comunidad trascendió. Eso que hizo usted de ser una persona pública, famosa, conocida, le da el derecho de ese capital de formar por ahí una nueva palabra e imponerla, que si lo hago yo en mi caso, obviamente no lo va a hacer nadie, ¿no? Por ahí mi grupo de amigos, pero esto trascendió y hasta una marca lo tomó e hizo una publicidad con una palabra que, como dice usted, gramaticalmente estaba mal porque no existe, pero era aceptable porque dentro de ese grupo y la trascendencia que tuvo se aceptó. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Te acordás cuál era la propaganda, Pablo? No, después la voy a buscar. Dale, porque es interesante esto que traes. No era una marca local, era una marca, creo que internacional, le diría. Así que después la voy a buscar a ver si la encuentro y se la mando por mail. Buenísimo, porque es interesante el ejemplo ese que traes. No, me estaba acordando de una propaganda de Chevrolet del 19, no sé, de principios del 2019, que es la meritocracia, se llama. Y cómo, digamos, a partir de un tema, está bien que la publicidad, la propaganda, digamos, tiene que ver, según Baudrillard, no tiene ideología, ¿no? Sino que toma lo que hay y lo que quiere es vender, ¿no? Pero habla con un doble sentido. Todo el tiempo está hablando del auto,
¿no? Que tiene, tiene méritos, digamos, el auto, y se valora por sus propios méritos. Pero justo era la discusión, ¿no? Desde la propuesta del macrismo, de la meritocracia. Yo digo, esta cuestión de imponer también lo hegemónico, yo siempre cuento que cuando asumió Macri después en el 2015, salió una contratapa en página 12 de Giorgi, que es un crítico literario, bueno, de varias cosas, eh, que trabaja la cuestión de género y demás. Pero él dice, un amigo mío tomó un taxi el día que asumía Macri, contaba ese relato, es una contratapa de página 12, ¿no? Que había tomado un taxi y el taxista hablaban de esto, Macri, qué sé yo, y el taxista le dice, sí, al fin voy a poder decir puto de mierda sin que me digan opositor. Digamos, ¿cómo? Primero, el tachero tenía claro que había cambiado la hegemonía discursiva, ¿no es cierto? Que había cambiado, que ya estaba habilitado un discurso que solo por el cambio de gobierno, ¿no? Como la cuestión de, en el mercado ahora el capital empieza a tener más valor que antes no tenía, digo desde lo lingüístico, ¿no? Como el lenguaje por eso hablaba yo de autocensura también, con determinados mercados hay cosas que no se dicen, ¿no? Que es un sistema, se convierte también en un sistema de exclusión. Perdón, profe. Me acordé de otra que seguro la vieron porque estuvo hasta hace poco, de Personal, que decía megas libres para navegar, check, que decía todo el tiempo. Eso también se hizo conocido en TikTok, eran unas nenitas que eran millonarias mal y subían videos y decían, ay, a ver el iPhone 13, check, ay, el auto importado, check, como que lo tenían. Y eso se hizo recontra conocido, que todo el mundo imitaba ese TikTok, y Personal tomó eso que salió de una red social como TikTok e hizo una publicidad de telefonía, por ejemplo. Esa estuvo hasta hace poco. Buenísimo, bárbaro. Buenos datos, las vamos a buscar y revisar porque es muy interesante esto, ¿no? Es decir, de nuevo, esa relación que decíamos, non santa, ¿no? De las redes con los discursos más tradicionales y bueno, aparecen estas cuestiones, ¿no? Interesantísimas para pensarlas desde lo comunicacional, ¿no? ¿Por qué lo toman? ¿Para qué lo toman? ¿Con qué propósito? ¿Sí? ¿A quién está dirigido? ¿Qué sé yo? Porque a mí me decís check y seguramente me quedo... Disculpen mi ignorancia, pero no sé de qué está hablando. Absolutamente varada en la interpretación. No, es que igual eso, por ejemplo, estamos hablando de nenas de 8 o 9 años, no es gente. ¿Y cómo llega el discurso de esa nena de 8 años, que impone incluso otro idioma, porque le está hablando en inglés, y lo toma una multinacional como es Personal, y hace una propaganda para Argentina con una palabra en inglés? O sea, esa fusión Bien, también, ¿no? bueno, por eso es sumamente interesante que son estas hibridaciones entre estas distintas redes, en estos distintos discursos, ¿no? Y con esta intencionalidad, porque más allá de cuál sea el tema, en el discurso de la propaganda, la intención es vender, no te puede decir te quiero vender el celular, pero utiliza todos estos recursos que son interesantísimos para pensarlos y analizarlos, ¿sí? Bien. Ahí hay unos ejemplos, bueno, el alcalde de Po es un ejemplo que da Bourdieu, de un alcalde que cuando va a Bearnés, creo que es el pueblo, habla en el dialecto ¿cómo le dicen ellos? De la provincia, de lo que no es París, ¿no? Un dialecto del campo sería. Entonces, que el pueblo se emociona, y para Bourdieu es un claro ejemplo de demagogia, de bajarse del pedestal del francés parisino para hablar el francés de la campaña, ¿no? No es, pero esos son gestos que la gente se enternece, ¿no? Que tienen su sentido para ganar, digamos, para emocionar y demás. Bueno,
es un ejemplo de cómo hay una relación de fuerza en ese mercado donde el parisino está arriba, digamos, y se baja y es condescendiente, digamos, con un dialecto que no es el hegemónico, que no es el oficial, ¿no? Bueno, después durante el ejemplo del franquismo, sabía que Franco prohibió todos los dialectos, ¿no? Entonces el catalán y, digamos, el vasco. ¿En Valencia en qué se habla? El valenciano. Valenciano. ¿Ves? No sé nada El del valenciano. valenciano. Yo tampoco, cuando llegué no sabía que aquí había un dialecto. Y Claro, sí, se habla el valenciano, que es muy similar al catalán. me imaginaba que era similar al catalán, no sé por qué, pero bueno, Cosas el que le ofende a los gallego, valencianos, pero se habla el el, valenciano, sí. En eh, Galicia el el gallego. gallego, claro, que de ahí, digamos, los que fueron fundamentalistas fueron los catalanes, ¿no es cierto? Que se pusieron, digamos, se dicen hasta Sí, no España, ¿no? Yo he estado en algún lugar que decían, no, eso pasa en España, me decían. Y yo digo, sí, wow, sí, claro, claro. Se habla claro, y hace totalmente. mucho tiempo, ¿no? Te Hay estoy un hablando problema gordo con eso. los 90, sí. Bueno, entonces Franco prohibía los dialectos, con esto Todo. de la homogeneidad había que hablar en español, ¿no? Entonces, esas son imposiciones que tienen que ver con un lugar de poder, en este caso del terror y la dictadura, ¿no? Bueno, o el hebreo, el caso de la formación de un Estado a partir de la Segunda Guerra Mundial, de tomar un territorio, generar el Estado de Israel y tomar una lengua que estaba muerta como lengua de Estado, ¿no? Ahí hay una cuestión política de determinar cuál va a ser la lengua oficial. Que la lengua oficial tiene que estar, es una cuestión homogénea, que es la que tiene que ser la de la escuela, ¿no es cierto? La cuestión es de qué manera está, ¿no? Cómo convive con otro tipo de lenguas, ¿no? Y bueno, después un ejemplo que da él de la situación de encuesta, como en la encuesta generalmente se dice lo que se espera que se tiene que decir, ¿no? En esos discursos donde, aunque sea anónima, tratamos de decir lo que esperan que nosotros digamos, ¿no? Generalmente. Bien, y esto atado siempre a una dominación política, ¿no? Si bien no es algo mecanicista, no hay una relación mecánica, hay una situación de lugar importante que determina que estén más cerca de esto de la formación de precios, ¿no es cierto?, del mercado. Bueno, efectos Bien, del mercado, esto ya lo vimos, ¿no? Tengan en cuenta igual que esto del mercado, no, cuando nosotros hablamos de lengua legítima, yo puedo decir que hay una lengua legítima de la Argentina, pero también puedo ir a cuál es la lengua legítima en un lugar determinado, ¿no? Si hablo o toda... en un grupo determinado. ¿no? Qué sé yo, el otro día no sé si vieron, escucharon a una concejala en Santa Fe, era, que leía la letra de Elegante. Mira. No sé si lo vieron, lo escucharon. Claro, y quedaba como absurdo, ¿no? En boca de esta legisladora lo que estaba leyendo, ¿sí? Que tiene que ver con esto, donde ese discurso tiene cierta aceptabilidad, legitimidad, ¿sí? Para ser dicho, para ser reproducido, para ser aceptado. Nada, lo mismo Profe, las peleas furibundas de Feynman con los estudiantes, es lo mismo, ¿no? A ver, no sé quién estaba hablando. no, ahí por ejemplo hay una nota del diario Los Andes que propone el diccionario de los adolescentes y pone todas esas palabras que yo le digo de Instagram y de Twitter que usan los adolescentes hoy, que habla de cómo se actualiza el lenguaje, que lo pone como para no quedar afuera, porque en un montón de circuitos circula eso que si uno lo lee no tiene ni la menor idea, pero digo, cómo se empieza a imponer
que incluso los diarios levantan esto como un nuevo diccionario, digamos. Sí, está interesante esto. Y está interesante que los diarios levanten noticias sobre la lengua, sobre las formas de utilización del lenguaje, ¿no? Es muy interesante como tema, ¿no? Bueno, esto lo vimos mucho con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero es muy interesante que hagan reflexión metalingüística, cosa que quizás en otro tiempo no era tan habitual, ¿sí? Bien, yo no sé, Clau, si querés agregar algo más, si no, yo lo No, que... no, no. Si no Dale, tienen preguntas, no sé si quedó no sé claro. si quedó claro, si tienen preguntas. En verdad son todos temas que disparan otros temas, ¿vieron? Que esa es lo interesante de este tipo de reflexión. Nada, si les parece entonces, en la próxima, que sería, recuerden, la próxima es martes, el próximo martes, 12 de octubre a las 15:30 horas, y ahí lo que vamos a tratar de pensar es algunas ideas claves de este texto que leemos, que es el capítulo 1 y 2 de El discurso como interacción social, las funciones del discurso social. Fíjense, ya en el título mismo nos está planteando el problema. Lo decible, lo indecible, lo pensable en la sociedad, ¿no? Es decir, en verdad, toda esta cuestión de la discursividad social parte de una serie de interrogantes que se hace el autor, que tienen que ver con esto, de preguntarse si los discursos, por ejemplo, tienen fechas de vencimiento. Y bueno, sí, ya a primera vista parece que sí, que en verdad todo discurso tiene cierta, que lo podemos encontrar en determinado momento, y ese es uno de los temas que va a estudiar. También va a tratar de pensar, bueno, cuáles son esos rasgos retóricos que tienen distintos tipos de discurso, que me permiten establecer ciertas líneas, ciertas formas de organización. Hay algo interesante que plantea Genot a diferencia de Bourdieu. Vieron que Bourdieu habla de campos, el campo literario, el campo periodístico, ¿no? Habla de los campos, cómo tienen ciertas reglas, si bien es bastante laxo. Para Genot, no. Para Genot, por eso la idea de discurso social es importante, porque es una totalidad y todo tiene que ver con todo. Digamos, desde una nota que escribo está relacionada con el periodismo, con la literatura, como hay como un continuo, digamos, que lo puedo encontrar, lo puedo ligar, ¿no? De manera, obviamente él toma un año para estudiar. Este tipo de estudios no se hacen sino de manera sincrónica, sí o sí, y acotada. Y él toma el año siguiente a los 100 años, 1800, perdón, a los 100 años de la Revolución Francesa, ¿no? Un año sí, de 1880, no, a ver, sí, 83, 89, 84, sí. 89, pero la Bien, y ahí él trata de pensar, bueno, ¿cuáles son esas regularidades que hay en esa discursividad social en un momento, en un estado de sociedad, ¿sí? Que tiene que ver con esto, de pensar estas relaciones imbricadas que se dan entre los distintos tipos de discursos. Seguramente esto que nos señalaba hace un ratito Pablo, ¿no? De, bueno, cómo este lenguaje adolescente se va mezclando en otro tipo de discursos, forma parte de esa discursividad social. Y lo entonces, hace a partir de la hegemonía de Gramsci, digamos, habla de la hegemonía discursiva, ¿no? Como parte de la hegemonía cultural, eso es interesante. Lo bueno que nosotros tomamos como foco también son los componentes de la hegemonía discursiva, porque me ayudan, no es que sean, él los dice como una propuesta, ¿no? Una propuesta de, para mí, para analizar la hegemonía discursiva, tomo estos componentes. Y esos componentes nos sirven a nosotros para tener un orden
para pensar, bueno, a ver, de este discurso, ¿cuál es la lengua legítima? ¿Hay fetiches, hay tabúes, hay etnocentrismo, hay, bueno, no los voy a enumerar ahora, ya los vamos a ver. No, claro, y eso es lo que vamos a trabajar, porque precisamente él parte de pensar que en cada época hay una hegemonía de lo pensable, de lo decible, de la manera de narrar y de argumentar, ¿no? Ojo con esto, porque es sumamente interesante. ¿Cómo argumento? ¿Cuáles son esas maneras de pensar que forman parte de un estado de esa sociedad? Así que me parece que... Ya que hablas de estas dos cuestiones, narrar y argumentar, ustedes piensen que hasta los 90, diría yo, 80, ¿en qué época salió ese libro de Van Dis que se llamaba La noticia como discurso? Sí, Porque fines de hasta los ese momento narrar era una cosa y argumentar era otra. Desde los estudios estoy hablando. Es decir, narrar es contar y nada más. Argumentar es donde está Esperá, lo... ahí te hago una salvedad. ¿Qué era narrar? Contar hechos que se suceden en el tiempo. ¿Te acordás que lo aprendíamos así, de esa manera, no? Es decir, hechos que suceden en el tiempo, como que contar, ¿sí? Y un libro interesante de Van Dis, que se llama La noticia como discurso, no debe haber sido el único, pero me estoy acordando de este como algo que rompe con lo que se venía diciendo, propone la noticia como algo argumentativo, que como género dentro del periodismo, la noticia tiene narración, cuenta lo que sucede. Pero, ¿por qué? Porque en el análisis de discurso nosotros vemos eso, todo es argumentativo. La manera en que yo ordeno la noticia me está dando un argumento, me está dando qué valorizo primero, qué pongo, y lo que vimos de pragmática, digamos, cómo se va formando toda esta cuestión de decir es hacer algo, ¿no? Esta idea de que no es solamente la retórica que tiene la argumentación, la persuasión, cuando es directa, porque es lo que veíamos antes, una cosa en el texto de opinión, otra cosa, pero no, hay argumento en las dos, ¿no? Hay mirada subjetiva siempre. Bien, así que bueno, ese sería el menú para el próximo encuentro. No sé si quieren hacer algún comentario, alguna duda. Listo, profe, gracias. No, gracias a Todo ustedes. bien, ¿no? Gracias. Se va como comprendiendo por dónde vamos, ¿no? Sí. Este sería como el marco. Traten de leer Angenot porque a algunos les resulta complejo, a ustedes ya no. Vale. No, ya no. Y Angenot, además hay un video de la profesora que es como un bestseller que tiene no sé cuántas. Pero yo quiero que lean, no que miren el Bueno, video. pero también tienen esa apoyatura 2021, 2020 en verdad. Angenot es el de Angenot es el discurso social del capítulo 1 y 3, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y el otro, el de Bourdieu, que tengo que leerlo. Ahí Vale. está, ahí está. Bueno, un gusto como siempre